Perfecto. Bueno, entonces acabamos de ver, analizar el primer circuito, en definitiva. Un circuito conformado por una batería, unida por cables a una resistencia. ¿Está bien? Y vimos que en esta situación se establecía una corriente eléctrica y que quedaba determinada eh, por la diferencia de potencial inducida por la batería, por la FEM, dividido la resistencia. ¿Está bien? Eso es lo que estuvimos viendo. Ahora, este es el circuito bien sencillo, el más sencillo de todos. Lo que podemos tener a partir de eso, podemos empezar a pensar cómo construir situaciones más complicadas. Eh, entonces, una de las primeras cosas que podemos pensar es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una resistencia seguida de otra? ¿Está bien? Entonces, en principio, acuérdense, esto ya lo vimos cuando pusimos capacitores. ¿Se acuerdan? Cuando poníamos un capacitor después de otro, eso llamamos una conexión en serie. Esto va a ser una combinación en serie de resistores, en este caso el resistor 1 y el resistor 2. Entonces, en esta situación, estamos analizando este circuito, se va a establecer una corriente a lo largo de todo este circuito, porque, nuevamente, acá la pila induce un voltaje distinto acá, así que a lo largo de todos estos conductores hay una caída de tensión, o sea, un campo eléctrico se establece acá adentro, porque hay una diferencia de potencial entre este punto y este punto, ¿está bien? Y entonces, como son materiales ómicos, se va a establecer una corriente. Y lo que vamos a tratar de ver es, bueno, ¿qué valor tiene esa corriente? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, en principio yo sé que va a haber una corriente que atraviesa esta resistencia, bueno, el cable, pero lo descuento, esta resistencia, y luego va a venir por este cable que está acá. Formalmente, como yo sé que acá vale la ley de Ohm, lo que tiene que ocurrir es que va a haber una relación entre la resistencia asociada a este tramo del circuito y la intensidad que circula en ese tramo, y lo mismo acá, R2 y 2, ¿está bien? Ahora, como yo sé que todo esto va a llegar a un estacionario, ¿está bien? Estoy suponiendo eso, y eso vamos a trabajar con esa suposición en este curso. Si yo tengo cargas que se mueven hacia la derecha con un ritmo constante, para que no se acumulen en ningún lado del circuito, a lo largo de todo el circuito se tienen que mover con el mismo ritmo, con la misma velocidad de deriva. Y por lo tanto, tanto la intensidad que circula por el cable como la intensidad I1 y la intensidad I2, en realidad es la misma intensidad, un valor único de intensidad, que la llamo I. ¿Está bien? Ahora bien, eh, lo que yo sé es que si yo tengo un material óhmico, caracterizado por R1, por la resistencia R1, la caída de tensión entre sus extremos está muy relacionada con la intensidad que circula y con el valor de la resistencia, a través de la ley de Ohm. Y tiene que valer esto que está acá. O sea, la caída de tensión entre el borne A y el borne B tiene que ser I veces R1. Esta es la ley de Ohm aplicada en esta partecita. Ahora, al mismo tiempo, puedo plantear la ley de Ohm acá. ¿Está bien? Tengo un material óhmico por el que circula una intensidad de corriente, y por lo tanto, la diferencia potencial entre los extremos de este material óhmico, B y C en este caso, tiene que ser igual a la intensidad que circula por él, que es I2, pero I2 es igual a la intensidad de todo el circuito, por R2. ¿Está bien? Y entonces, fíjense que esto me da la caída de tensión entre el punto A y B. La expresión me dice cuánto vale la caída de tensión entre B y C. Por tanto, la caída de tensión entre A y C es cuánto cae de A a B y cuánto cae de B a C. O sea que es esto que está acá. ¿Está bien? Es sumar las dos caídas de tensión, la caída de A a B más la caída de B a C. Y cuando yo sumo, este se me va con este, así que me queda simplemente la diferencia, y me queda esta expresión que está acá. I R1 más I R2. Así que yo puedo sacar factor común I,
Y me queda que la caída de tensión entre este punto y este punto tiene que ver con la intensidad que circula y la suma de las dos resistencias. ¿Está bien? Ahora, esto puedo pensar que es el valor de una única resistencia, que voy a llamar resistencia equivalente en serie. Y eso entonces, ¿qué me refleja? Me refleja que estas dos resistencias, si yo las reemplazo por una única resistencia equivalente de valor R1 más R2, acá pongo una sola, por ese circuito circularía la misma corriente I con el mismo valor eh, eh, que tiene en el circuito original al conectarla con una batería de voltaje epsilon. ¿Está bien? Eh, este, esta, este dibujito en realidad es una representación desde el punto de vista energético eh, pensado en el campo gravitatorio de lo que está sucediendo acá, ¿no? Es un poco, esto debería haber aparecido antes, disculpe, pero lo que tengo acá entonces es que en esta región tengo alto valor de energía potencial, es como que estoy acá, me desplazo sin caer energía potencial porque tengo resistencia cero a lo largo del cable, y cuando empiezo a atravesar este material con resistencia distinta de cero, o sea, empiezo a perder energía potencial electrostática, se la cedo al material en forma de calor, es análogo a tener una primera caída de energía potencial, en este caso gravitatoria, y estar en este nivel, que sería este nivel, y la segunda caída tiene que ver con esto que está acá. Y después la reinyección de energía a través de este ascensor de cargas, que es la FEM. ¿Está bien? Esto sería como el análogo a este circuito eléctrico desde el punto de vista energético, ¿no? Desde el punto de vista energético. Bueno, entonces, lo que vimos es que si yo a estas dos resistencias las reemplazo por una única resistencia de valor R equivalente, R1 más R2, cuando lo conecto a la misma diferencia de potencial, circula la misma corriente. En ese sentido, estos dos circuitos son equivalentes. ¿Está bien? Y este se llama el equivalente en serie de esta conexión. Esta es la resistencia equivalente de esta conexión en serie entre resistencias. La gracia de esta reducción es que si yo hago estas reducciones, lo que hago acá es transformar un problema un poquito más complejo en un problema muy simple, más simple todavía, donde es muy fácil calcular la intensidad de corriente. Y como este es el problema equivalente, yo ya sé que esta intensidad de corriente es la misma que circula por acá. Y esta intensidad de corriente entonces, fíjense que es epsilon sobre la R equivalente, o sea, sobre la suma de las dos resistencias. Ahora, yo puedo tener otra conectividad, por ejemplo, esta que está acá. En este caso, fíjense que conectado al borne positivo hay un cable que se bifurca en dos, ¿está bien? Y una parte se conecta al borne de resistencia R1 y otra al borne de resistencia R2. Y por el otro lado, el borne negativo, sucede lo mismo. Entonces, la diferencia de potencial a la cual están sometidas R1 y R2, en este caso, es la misma. ¿Está bien? Y acuérdense que como vimos en capacitores, cuando teníamos distintos dispositivos conectados a la misma diferencia de potencial, estamos diciendo que están conectados en paralelo. ¿Está bien? Entonces, acá estoy combinando dos resistencias en paralelo. Entonces, piensen microscópicamente qué está pasando. Yo tengo un valor de alta energía potencial, pensemos en portadores de carga positivos, eso implica que se van a empezar a mover por acá. Bueno, y cuando llegan acá, algunos van a ir por este lado y otros van a ir por este lado. Así que el flujo de portadores de carga se bifurca en dos. Y por lo tanto voy a tener no necesariamente la misma cantidad de portadores de carga que se van a izquierda y derecha. Por tanto voy a tener un valor I1 y un valor I2, que no sé exactamente cuánto vale por ahora. Lo que sí sé es que si yo sumo I1 más I2, ¿a qué tienen que ser igual? Les escucho. A la corriente total. A la corriente total, porque en definitiva, acá tengo el total de portadores de carga, algunos por unidad de tiempo van para este lado, algunos por unidad de tiempo van para este lado, pero todos provenían de acá. Así que hay una conservación. Lo mismo que acá. Acá tengo algunos portadores que vienen por este lado, otros por acá, y acá se vuelven a juntar y vuelvo a tener I. Por esta parte del circuito vuelvo a tener la intensidad que tenía en esta parte. Entonces, acá el desafío, la pregunta es, bueno, ¿cómo calculo I1 e I2? Bueno, yo sé que la diferencia de potencial
a la que está sometido R1 es igual a la que está sometido R2, que es igual a la diferencia de potencial entre A y B, que es igual a la diferencia de potencial de la pila, ¿no? Porque el cable lo que hace es que este punto tenga el mismo potencial que este punto que está acá. Así que la diferencia de potencial, cuando yo aplico la ley de Ohm para esta parte que está acá, me dice que la diferencia de potencial A menos B tiene que ser igual a I1 por R1. Pero además, la diferencia de potencial BA menos BB tiene que ser igual a I2 por R2. Y claro, si R1 es distinto que R2, las corrientes van a ser distintas porque el producto tiene que ser igual. ¿Está bien? Lo que tiene que suceder, además, entonces, es que va a haber una relación entre I1 y I2 dada por ejemplo, en este caso, estoy despejando I1 en función de I2 y aparece R2 sobre R1. Entonces, fíjense que si, por ejemplo, R2 fuese infinita, fuese enorme, o sea, un material casi que no conduce, esto sería muy grande. ¿Está bien? I2 debería ser muy chiquitito para que I2 por algo muy grande me dé I1. ¿Está bien? O en otras palabras, I1 es mucho más grande que I2, ¿no? Porque estoy multiplicando I2 por un número enorme. Estoy diciendo que R2 es mucho más grande que R1. Entonces, si acá tengo un material que no conduce, casi toda los portadores de cargas van a ir por la rama de arriba. ¿Está bien? Lo que va a producir que la intensidad de I1 sea mucho mayor que la I2. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá lo puse al revés. Pero bueno, es lo mismo. Si R1 fuese mucho más grande que R2, si R1 fuese mucho más grande que R2, mucho más grande que la intensidad 2 sería mucho más grande que I1. O sea, siempre la corriente va a ser mayor por las porciones del circuito que le ofrecen menos resistencia. ¿Está bien? Que le ofrecen menos resistencia. Por más que sean diferentes, lo que tiene que suceder es que la suma tiene que ser igual a I, porque las dos venían de una única rama, y que se bifurcó en un camino y en otro. Entonces, usando esto, que existe esta relación entre las corrientes y además esta otra relación entre las corrientes, que son relaciones independientes, esta viene de conservación de la carga. Tengo parte de la carga que se fue para acá y parte de la carga que se fue para acá, así que esto es conservación de la carga. Y esto tiene que ver con la ley de Ohm aplicada en esta rama y esta rama. Usando estas dos ecuaciones, yo sé que entonces I tiene que ser igual a epsilon sobre R1. ¿Está bien? ¿Por qué epsilon? Porque epsilon es justamente la diferencia potencial A contra B, A menos B. Así que I1 es epsilon sobre R1, I2 es epsilon sobre R2. Y fíjense que si yo saco factor común, epsilon, me queda que la intensidad de corriente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 por epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a esta conexión en paralelo la reemplazara por una única resistencia, cuyo valor R equivalente cumple que 1 sobre R equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2, por ese circuito circularía exactamente la misma intensidad de corriente que circula en el circuito original cuando lo conecto a una batería de valor epsilon, ¿no? En este circuito equivalente, la intensidad simplemente es epsilon sobre la R equivalente. ¿Ok? Epsilon sobre R equivalente. Bueno, un segundito. Bueno, entonces, lo que acabo de decir es que si yo tengo esta situación en el circuito original y reemplazo este paralelo por esta R equivalente, que la calculo de esta manera, por este circuito va a circular la misma intensidad de corriente, o sea, I que en este que está acá. O sea, estoy hablando de esta intensidad de corriente, ¿no? De esta intensidad de corriente. Perfecto. Entonces, en general, cuando tengo resistencias en serie, yo puedo simplificar el circuito que tengo pensando que en realidad las puedo reemplazar por una única resistencia equivalente que es la suma de todas las resistencias en serie. Y cuando tengo resistencias en paralelo, o sea, están sometidas a la misma diferencia de potencial, puedo reemplazar todo el paralelo de esta manera, pensando que lo puedo reemplazar por una única resistencia equivalente, tal que su valor cumple que 1 sobre esa resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, etc. ¿Está bien? Y eso lo que me asegura es que puedo calcular las intensidades que atraviesan a estos
a estas combinaciones de resistores cuando son sometidas a una dada diferencia de potencial más fácilmente. ¿Qué pasa cuando tengo combinaciones de cosas? Bueno, cuando tengo combinaciones de cosas tengo que usar estas dos reglas de manera piola para siempre ir reduciendo secuencialmente la complejidad de mi circuito. Por ejemplo, lo voy a poner en palabras. Lo que tengo acá es que la resistencia R1 está en serie, porque está antes que todo esto que está acá. O sea, la resistencia R1 está en serie con el paralelo de R2, R3. ¿Ven eso? ¿Se entiende ese lenguaje medio chinesco? La resistencia R1 está conectada en serie al paralelo R2, R3. Entonces, para resolver este circuito de una manera más simple, lo que yo puedo hacer es, bueno, reemplazo esta parte que está en paralelo por una resistencia equivalente en paralelo, usando esto que está acá. Así que esta resistencia es el equivalente en paralelo R2, R3, que está en serie, está aguas abajo de R1. Así que ahora tengo esto, y ahora tengo puedo reemplazar a todo esto por una única resistencia equivalente al serie R1, R2, 3. Y tengo entonces la resistencia final R1, 2, 3, que es muy sencilla, me simplificó un montón la situación de todo este bloque. Si yo reemplazo todo este bloque por el valor de calcular primero el paralelo y después ponerlo en serie con R1, obtengo una única resistencia que, desde el punto de vista de la intensidad que circula a través de todo esto, es equivalente. Y matemáticamente es agarrar el equivalente de la resistencia del paralelo R2-R3, que es esto que está acá, es la inversa de 1R2 más 1 más R3, y ponerla en serie con R1, que es sumarla. ¿Se entiende? Entonces lo que hice acá fue hacer el equivalente de todo este bloquecito. De estas cosas van a tener bastantes en las prácticas, así que acá tengo otro ejemplo, por ejemplo. Acá tengo el paralelo, siempre quizás conviene que ustedes lo digan en español, para guiarlos en la cuenta que tienen que hacer. Acá tengo el paralelo entre R1 y las resistencias en serie R2, R3. Entonces, esto es, primero, puedo reemplazar todo esto por una resistencia equivalente en serie, R2, 3, y después hacer el equivalente de todo esto que están en paralelo, ¿sí? Que es R1, 2, 3. Bueno, y en este caso me olvidé de poner acá cómo queda, pero aparecieron R2, R3. Bueno, háganlo ustedes, pero yo creo que se entiende la idea. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, también en la práctica van a hablar mucho de las reglas de Kirchhoff, que yo no voy a mencionar por cuestión de tiempo, pero me van a permitir calcular las intensidades en circuitos que son más complicados. Por ejemplo, acá tengo una FEM conectada a una resistencia R1, y acá tengo más de una FEM, digamos, y resistencias que están conectadas, bueno, de alguna manera van a aprender a habituarse a este tipo de situaciones, y las reglas de Kirchhoff me permiten calcular las intensidades, que típicamente van a ser las variables que a mí me van a interesar caracterizar en este circuito. O sea, qué intensidades circula por cada rama del circuito. Entonces yo no voy a hacer esto, no lo voy a hacer, se lo voy a dejar a la práctica, pero, pero se los dejo en el PDF, ¿está bien? Para que ustedes lo miren. Y cualquier cosa me preguntan. Bueno, y en la última parte de la clase de hoy, me gustaría entonces hablar un poquito de circuitos RC. ¿Está bien? Entonces, al principio todavía habíamos hablado de capacitores, hoy estuvimos hablando de resistencias, y ahora vamos a hacer circuitos que combinan resistencias con capacitores. Les recuerdo muy rápidamente qué eran los capacitores. ¿Se acuerdan? Eran dos conductores enfrentados uno a otro, uno con carga Q y otro con carga menos Q. Y habíamos hablado bastantes cosas de esto, en particular que había una relación entre la diferencia de potencial de las placas y la carga que se acumulaba en las placas. ¿Está? Y además visto que la carga que se acumula en las placas era proporcional a la diferencia de potencial entre las placas, y la constante de proporcionalidad la llamábamos capacidad.
¿está bien? La capacidad de un capacitor C, y que tenía que ver con propiedades del medio entre las placas y de la geometría. Por ejemplo, en este caso lo habíamos calculado para placas paralelas, y tenía que ver con el área y con la distancia entre la separación de placas, el valor de esta constante. Entonces, esto eran los capacitores. Y también habíamos visto que, bueno, yo para cargar un capacitor tengo que hacer que aparezca carga acá, y eso lo podía hacer estableciendo una batería, conectando con una FEM, que me asegure que la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa fuera alguna en particular, delta V, y eso hacía que apareciese una carga Q en esta placa y en esta placa. Y que al hacer eso, al armar esta configuración particular de cargas, la pila, que es la que encargada de sostener esa diferencia de potencial, que permitía que acá se acumulara carga positiva y acá negativa, tuvo que invertir un trabajo, y el trabajo aportado por la pila, que está asociado con esta configuración de carga, era un medio C por B cuadrado. Entonces, en definitiva, para armar esta configuración de carga, alguien pagó energía, la que puso la plata energética fue la pila, que hizo el trabajo para separar cargas positivas y negativas de esta manera y generar esta diferencia potencial entre las placas. Eso lo vimos la vez pasada. Bueno, entonces, lo que quiero hacer ahora es pensar en circuitos de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a pensar que yo tengo un capacitor cargado, y quiere decir que acá tengo, por ejemplo, carga positiva y en esta placa carga negativa, y lo voy a conectar a esta placa con un material óhmico de resistencia R, y luego, por ejemplo, con un cable de resistencia 0, no importa. Y acá tengo un circuito abierto. Entonces, si yo miro esto, no miren la parte derecha que debería estar oculta, perdón. La parte derecha debería estar oculta. Miren, concéntrense acá. Esta situación, yo tengo un conductor que al juntar estos dispositivos, puedo reconocer dos conductores. Un conductor formado por esta placa del capacitor y todo esto que está acá, toda esta parte que está acá, todo forma parte del mismo conductor. Y toda esta parte está formando parte de este mismo conductor. ¿Está bien? De este mismo conductor. ¿Está bien? Entonces, es una situación donde tengo enfrentadas cargas positivas y negativas, pero no tengo circulación, no hay cargas que circulan. ¿Está bien? No hay cargas que circulan. Todo esto, como es un conductor, está al mismo potencial, y todo esto, como es un mismo conductor, está al mismo potencial, pero como no están conectados, esto está a un potencial, esto está a otro potencial. La diferencia de potencial entre los dos es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, pero no hay corriente que circula. ¿Sí? Porque no hay conexión, no pueden circular. Las cargas estas positivas no pueden saltar por acá y tampoco pueden saltar por acá. Esta es la situación donde tengo el capacitor cargado y el circuito está abierto. Ahora, fíjense qué pasa. Cuando yo cierro esto que está acá, estoy formando un único conductor. Esta placa, el resistor, el cable, perdón, lo vengo por acá. Esta placa, el resistor, el cable y la otra placa forman parte de un único conductor. En ese conductor, en principio, tengo un potencial acá que es mayor al potencial acá. Entonces va a haber un campo eléctrico acá adentro, y ahora sí van a poder circular las cargas, porque estoy sometiendo a un extremo un potencial y a otro, a otro un potencial más bajo. Van a circular cargas, supónganse, positivas en este sentido, y por lo tanto va a dar lugar a la aparición de una corriente, y tengo cargas positivas entonces que se mueven para acá, y que se inyectan acá. Y cuando llegan acá, ¿qué hacen? Bueno, acá empiezo a tener carga positiva, así que voy a tener menos carga neta negativa. Y acá también voy a tener menos carga neta positiva, porque parte de la carga positiva empezó a moverse para este lado. Así que lo que estoy viendo acá es que el capacitor se está descargando. Está circulando carga desde esta placa a través de todo este circuito hasta la otra placa, nivelando el desbalance de carga. Así que se está descargando. ¿Está bien? Al cerrar el circuito aparece una corriente transitoria, y se trata de ecualizar el exceso de carga. O sea, a medida que pasa el tiempo, el desbalance de carga se va atenuando, y por tanto la diferencia de potencial también va haciéndose cero, hasta que va a llegar un momento de equilibrio donde se va a haber compensado todo el exceso de carga positiva con el negativa, y no voy a estar en una situación donde tengo el mismo potencial de este lado que de este lado, y no voy a tener más corriente circulando.
Entonces, esto que está pasando acá, lo pueden pensar con si fuese un flash. Quiero decir, si yo tengo esta situación con el capacitor cargado, de repente cierro el circuito, va a haber una corriente que va a empezar a circular hasta que se deje de circular, pero cuando circula al principio es muy alta esa corriente, pasa por acá, calienta mucho este resistor y eventualmente lo puede hacer que emita luz, de radiación asociada con la agitación térmica, y eso es lo que sucede por lo menos con los flashes más antiguos, no con los LED necesariamente. Entonces, básicamente lo que hice fue almacenar energía dentro del capacitor y usarla después como energía lumínica cuando la necesitaba. ¿Está bien? Bueno, pero me interesa caracterizar el fenómeno este de descarga del capacitor. Entonces, voy a pensar que al principio, ¿hay alguna pregunta? Relacionado con este circuito nuevo que estoy analizando. Profe, yo tengo una duda, Sí. pero es más, no sé, será no sé, teórica, la verdad que no sé, pero no termino de entender qué hace el capacitador. El capacitor sería como algo que tiene un voltaje, una diferencia de potencial, pero no sé bien qué es lo que hace. A ver, no me preocupa que todavía no entiendas qué es lo que hace, sí que recuerdes qué es lo que es. El Sí, capacitor, lo que es lo recuerdo. El tema es que, o esto. sea, en mi Mira, caso mira. no tiene sentido porque no sé qué hace, ¿entendés? O sea, como que no le Bueno, veo una utilidad a pero esto. partamos de qué es lo que es. El capacitor son dos placas cargadas, una enfrentada a la otra, ¿no? Acá tengo carga positiva y acá tengo carga negativa. ¿Está bien? Este es un capacitor aislado. Estamos de acuerdo que el potencial de esta placa es distinto del potencial de esta placa. Sí, El potencial de esta placa es distinto del potencial de la placa, y de hecho, esto es el repaso. Si yo calculo el campo eléctrico, puedo calcular explícitamente el potencial, que esto es lo que hicimos hace un par de clases, y darme cuenta que la diferencia de potencial, acá voy a tener un mayor valor de potencial y acá un menor valor de energía potencial con respecto a esto, porque tengo que hacer un trabajo acá contra el campo que se genera, y cuando lo calculamos, la diferencia de potencial entre la placa positiva y la negativa era 4 picas sigma por D. ¿Está bien? Que lo sí, reescribimos un poquito, eso bueno, estoy. perfecto. Bueno, entonces, si yo tengo esta situación, esto está a un potencial distinto que este que está acá. ¿A qué potencial está? A Q sobre C, si querés. La diferencia de potencial entre este punto es Q sobre C. Q sobre C. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos al circuito. Pensemos en este circuito que está acá, en el circuito abierto. Entonces, yo tengo este capacitor que ya vino cargado. Alguien me lo dio. Te pregunto, ¿cuál es la diferencia potencial entre esta placa y esta placa? Q0 sobre C. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, ahora, a esta placa de arriba la conecto con una resistencia y un cable. ¿Está bien? Todo forma parte del mismo conductor. ¿Está bien? No hay, y por lo tanto, en el equilibrio no va a haber una diferencia de potencial a lo largo de toda esta parte que está acá. ¿Está bien? Porque es un conductor aislado. Todo va a estar al mismo conductor, en presencia de este otro conductor. ¿Está bien? Entonces, este conductor aislado, en presencia de este conductor, tiene el exceso de carga acá, y el valor de potencial que tiene en esta parte va a ser el mismo que a lo largo de todo este conductor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí. Y por lo tanto, no va a haber movimiento, necesariamente no se va a inducir un movimiento de cargas, la intensidad va a ser cero. Del otro lado, este cable también va a estar al mismo potencial que el potencial de la placa de abajo. Así que la diferencia potencial entre cualquier punto de este circuito con cualquier punto de este circuito es la misma que la diferencia potencial entre las placas del capacitor. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. O Bueno, sea, ahora cierro el eh, circuito. ok, Cierro el circuito. Cuando cierre el circuito, todo esto forma parte de un mismo conductor. Todo. Esto, esta placa y todo para acá, todo tiene que ser, todo forma parte del mismo conductor. ¿Y cuál es la situación inicial? A tiempo cero. A tiempo cero, yo tengo una diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿Está bien? ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, entonces, si yo pienso que acá tengo un material óhmico,
un conductor, en este extremo tengo un valor de potencial más alto que acá, ¿qué va a pasar? Bueno, tengo un campo, como tengo diferencia de potencial, tengo un campo eléctrico acá adentro, y ese campo eléctrico va a empezar a mover cargas. ¿Está bien? Sí. Y entonces se va a establecer una corriente. ¿Qué quiere decir? Que las cargas positivas van a empezar a moverse hacia zonas de potencial más bajo. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que el capacitor se está empezando a descargar, porque las cargas positivas al principio estaban todas acá. Se van a empezar a mover, ¿está bien?, a lo largo de todo esto, y se van a empezar hasta que llegan a esta parte que está acá. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, eso es físicamente lo que está pasando. Ahora, a medida que se están descargando el capacitor, la diferencia entre la carga, o sea, la carga neta que relaciona con la carga va disminuyendo, porque el exceso de carga positiva la estoy poniendo en la carga negativa por este camino. Entonces, la carga neta del capacitor se va a disminuir, y por lo tanto la diferencia de potencial entre la placa se va a disminuir hasta que se haga cero. En ese momento va a ser cuando el exceso de carga positiva haya compensado el exceso de carga negativa. Y en ese momento no voy a tener más intensidad de corriente. ¿Está bien? Entonces, Sí. sí, dale, haceme la pregunta. O sea, entiendo lo que estás diciendo, que es lo que explicaste recién y parte de la clase pasada, pero mi pregunta va más a ¿para qué se usan los capacitores en en un circuito común, en algo, un sistema que Bueno, alguien haga? ¿Qué primero, haces con un capacitor? un Porque flash, como que sin ese un, término no sé qué es, ¿entendés? O sea, es como bueno, dos placas que tienen voltaje. ahora vamos a ver qué se hace. Pero un flash es eso: vos acumulaste un montón de carga y después pedís al sistema que te la devuelva toda junta, muy rápido. Pero Y, entonces que sería como, y con eso como una logras producir pila. corrientes, muy intensas durante un periodo muy corto de tiempo, que la podés usar para algo. Ahora vamos a ver un ¿Y, poco más y la cuál sería el aplicación. uso? Va, si se puede. Hay un montón de usos. Muchos tienen que ver con la parte de corriente alterna, que lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Ok, Mantén esta atención hasta la clase que viene. ¿Está bien? bueno, Me dale, encanta esta gracias. atención. O sea, si todo el tiempo decís, bueno, pero ¿para qué, para qué, para qué? Eso sirve. Así que ten un poco de paciencia. Vamos a describirlo, esta situación que acabo de decir. Inicialmente tengo esta situación. Vamos a pensar que justo cuando bajo el interruptor, ese se va a hacer mi t igual a 0. Voy a usar minúsculas para cantidades que dependen del tiempo, porque ahora va a haber cosas que va a haber transitorios. El proceso es un transitorio, ¿está bien? Eh, bueno, entonces, inicialmente, a tiempo igual a 0, cuando yo cierro esto, ¿cuál es la diferencia potencial que tengo entre B y C? Bueno, la original del capacitor, que voy a llamar B sub 0, ¿no? B sub 0 es la diferencia potencial que tenía entre las placas del capacitor cuando estaba aislado. Ni bien conecto esto, en este circuito estoy poniendo sobre un conductor dado por este circuito una diferencia de potencial B0. Así que ni bien bajé el interruptor, instantáneamente la corriente que debería establecerse, si todo esto tiene resistencia R, ¿está bien? La corriente que debería establecerse es B, es la diferencia potencial dividido la resistencia del circuito, que es R, ¿no? Porque este tiene R y todo lo demás es un cable, tiene 0. Así que instantáneamente, a t igual a 0, el valor de la corriente es B0 sobre R, donde B0 es el potencial entre las placas del capacitor aislado. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, y obviamente B0 era Q0 sobre C. Q0 sobre C. Ahora, fíjense que en todo momento lo que sucede es que la caída de tensión sobre la resistencia, o sea, el valor BB menos BA, es igual a la caída de tensión entre las placas del capacitor. ¿Eso lo ven? Este punto de la resistencia está al mismo potencial que esta placa, y este otro punto de la resistencia, como esto es un cable, está al mismo potencial que esta placa. Así que la diferencia de potencial entre B y A es la misma diferencia de potencial que entre B y C. Es lo que digo acá. Entonces, lo que va a suceder, si yo escribo esto que está acá para todo tiempo, la diferencia de potencial sobre el capacitor, perdón, sobre la resistencia, como la resistencia es un material óhmico,
todo el tiempo va a ser igual a I por R, esto que está acá. Y la diferencia de potencial sobre las placas del capacitor, instante a instante, va a valer la carga sobre la capacidad, instante a instante. Así que hay una relación entre I por R y Q sobre C, dada por el hecho de cómo están conectados el resistor y el capacitor. ¿Está bien? Además, sucede lo siguiente. La carga y la intensidad de corriente no son dos cantidades. La carga que está en las placas del capacitor está relacionada con la corriente que se establece. ¿En qué sentido? Fíjense que las cargas que dejan el capacitor son las que conforman el flujo de cargas que se mueven, o sea, son las que conforman la corriente. Así que la rapidez con la que las cargas abandonan el capacitor, carga por unidad de tiempo, es exactamente la corriente que aparece. La rapidez con que las cargas dejan el capacitor es la rapidez con la que empiezan a circular acá. Así que la intensidad de corriente tiene que ver con qué rapidez las cargas dejan el capacitor. O sea, las cargas, la carga sobre la placa del capacitor va decreciendo en este caso. ¿Se entiende? Entonces, dQ de T, ¿qué es? Es la variación de la carga sobre la placa positiva del capacitor, ¿está bien? Y las cargas que salen del capacitor son las cargas que entran a circular. Así que hay una relación muy estrecha entre la intensidad de corriente y la variación de carga sobre la placa del capacitor. El signo menos aparece porque esta derivada es negativa. La carga decrece en el capacitor. Entonces, con el signo menos, esto se hace positivo, y estoy hablando de la intensidad de corriente que coloco con este signo por este lado. Cuanto más rápido decrece la carga acá, más intensidad de corriente en este sentido tengo. Esto es lo que me dice esta ecuación. Porque las cargas que dejan las placas son las que comienzan a formar parte de la corriente. Así que las dos cosas se vinculan de esta manera. Y por lo tanto, usando que la caída potencial acá tiene que, acá tiene que ser la misma que acá, y esta relación entre corriente y variación de carga, llego a esta ecuación. Llega a esta ecuación que está acá. ¿Está bien? Que me vincula las dos cantidades que estoy viendo. Despejando esto, pasando el R para abajo, tengo esta ecuación que está acá. La variación de las cargas sobre una placa del capacitor por unidad de tiempo es menos la carga en ese instante sobre RC, que es una constante de tiempo que aparece en el problema. Fíjense que en RC tiene unidades de tiempo, ¿no? RC tiene que tener unidades de tiempo, porque acá tengo un cociente entre una variación de carga por tiempo, y acá tengo que tener carga por tiempo. Así que RC es una constante temporal del circuito. Esta es la ecuación diferencial que me dice instante a instante cómo va a evolucionar la corriente en este circuito. ¿Está bien? Y la condición inicial es que a t igual a 0, la carga sobre el capacitor, ¿cuánto valía? Y la carga del capacitor aislado, Q0. O sea, todo esto me permite encontrar una solución unívoca a la dinámica de cómo evoluciona la carga con el tiempo. Porque tengo la ecuación diferencial que la regula y la condición inicial de esta situación en particular que estoy tratando de modelar. Perfecto. Esto es lo... necesito tomarme 5 minutos, por favor, en la práctica. Y con esto termino. ¿Está bien? Con esto termino, discúlpenme. Entonces, esta es la ecuación diferencial y la condición inicial para entender cómo evoluciona la carga sobre el capacitor. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, voy a dejarles esto para que lo miren más tranquilos, pero les digo que esto se puede resolver de la siguiente manera. Fíjense que yo paso Q pongo todo lo que depende de la carga de un miembro y todo lo que depende del tiempo de otro. Eso significa que el Q lo paso para este lado y el dt lo paso para este otro lado. Entonces acá tengo algo que me relaciona variaciones de la carga con el paso del tiempo.
variación de la carga con paso del tiempo. Infinitesimal, ¿no? Un pendejésimo de tiempo, cuánto varía un poquito la carga asociada. Estoy describiendo la carga que está en esta placa, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, estas son variaciones infinitesimales. Si yo quiero ver variaciones finitas, tengo que integrar de un lado y del otro. Y esto me permite ver, bueno, cómo cambió desde la carga inicial, que era Q0, hasta la carga Q, que quiero calcular, la carga sobre el capacitor, cuando el tiempo pasó desde tiempo 0 hasta un tiempo t, ¿no? Estoy integrando las variaciones infinitesimales y sumándolas a través de estas integrales. Ahora, esta integral de 1 sobre q, la primitiva es el logaritmo, por lo tanto, la solución de esto es el logaritmo, el logaritmo de q menos el logaritmo de q0, así que me queda esto que está acá. Acuérdense que el logaritmo de q menos logaritmo de q0 es logaritmo de q sobre q0. ¿Está bien? Y la integración del lado derecho es muy fácil porque RC es constante, y entonces integral entre 0 y t de t' es simplemente el intervalo temporal, t0. Perdón, acá, esta de más. Esta de más. El intervalo temporal entre t y 0 es t. Esta d está de más. Después lo voy a sacar. Así que, despejando de esta ecuación, o sea, tomando la exponencial de los dos lados para que se parezca el logaritmo, y pasando Q0 para el otro lado, llego a esta expresión, que en función del tiempo, la carga sobre la placa positiva del capacitor evoluciona de esta manera, como Q0 por E a la menos T sobre RC. Entonces fíjense que RC, como ya les anticipaba, funciona como la escala temporal propia del circuito, porque me dice, estamos de acuerdo que a medida que pasa el tiempo, este número es más grande, y aparece en el exponente negativo de E, así que todo esto se hace más chiquitito, así que a medida que pasa el tiempo, la carga sobre el capacitor disminuye exponencialmente. Y RC plantea la escala temporal de eso, porque me dice, bueno, ¿cuándo realmente el tiempo es corto? Perdón, el tiempo es largo. El tiempo es largo cuando T es mucho más grande que RC. Y esto empieza a ser grande, y todo esto empieza a ser chico, y empiezo a notar la disminución de la carga. Entonces, RC actúa como una escala temporal propia del circuito, una escala tau, que me dice, mira, si a medida que pasa el tiempo, tenés un decaimiento exponencial, este que está acá. Si dejás pasar un tiempo RC, bueno, el decaimiento va a ser apreciable. Va a ser apreciable. Va a haber caído más que un factor E, ¿no? Porque cuando el tiempo que dejó de pasar es RC o más, esto es menor que Q0 sobre E, que sería una escala que puedo proponer para el circuito para medir cosas con escalas dadas por los parámetros propios del circuito. Entonces, y lo que vemos acá entonces es que efectivamente la carga sobre esta placa, a medida que yo cerré el circuito, va a empezar a disminuir, y lo hace de manera... ¿Por qué va a empezar a disminuir? Porque la carga va a salir de acá y va a empezar a circular para entrar por el otro lado, y cuando yo miro solo la carga de acá va a empezar a disminuir, y lo va a hacer de manera exponencial con una escala temporal dada por RC. ¿Está bien? Entonces vemos que ¿por qué aparece RC? Porque es natural que la escala temporal tenga esta dependencia con R y C, que son los parámetros del circuito. Y fíjense, si R es muy grande, se va a poner mucho a una intensidad grande. Y entonces las intensidades que aparecen acá van a ser chiquititas, y eso significa que la velocidad con la que voy a sacar cargas de esta placa va a ser chiquitita. Así que si R es grande, la corriente es chica, y por lo tanto espero que las cosas transcurran más lentamente. Y por otro lado, si C es grande, la capacidad del capacitor es grande, la diferencia de potencial inicial es chico, y por lo tanto la corriente por la cual que circula acá, inducida por esta diferencia de potencial, también va a ser chica, y por lo tanto debería esperar un tiempo mayor. Así que esa es la razón por la cual es natural, si quieren, que la dependencia de la escala temporal propia del circuito sea lineal en R y lineal en C. ¿Está bien? Y lo único que les quería decir es que como esta es la solución para Q en función del tiempo, pero como la intensidad está muy ligada a Q, es la derivada con respecto a Q con respecto al tiempo, si yo derivo esto con respecto al tiempo, y le cambio el signo,
derivar una exponencial es muy sencillo, porque baja esta parte que está acá, 1 sobre RC, menos 1 sobre RC, le cambio el signo, queda 1 sobre RC, y me queda, la derivada de la exponencial después queda igual, y este me da la forma de la intensidad de corriente. La intensidad de corriente también tiene una dependencia exponencial, con escala temporal RC, similar a esta que está acá. Así que, similar a esto, va a decrecer en el tiempo, dando cuenta que, si espero el tiempo suficiente, las dos cargas las dos placas van a equilibrar sus cargas netas, y la intensidad va a ir a cero. ¿Está bien? La corriente también decae exponencialmente con el tiempo característico. Bueno, vamos a retomar esto un poquito la clase que viene, pero por favor, ya ténganlo leído, porque ya quisiera hablar sobre una aplicación biológica de todo lo que estuvimos viendo. Así que vamos a hacer un mini repaso, pero quiero que vengan más con esto en la cabeza, dando vueltas, para que lo que digamos de aplicación biológica tenga sentido. ¿Está bien? Entonces, voy a cortar acá. Y a ver si veo a los chicos. A Seba y a Guille.